Hola, sean todas y todos bienvenidos a este nuevo video. Pónganse cómodos y prepárense para escuchar este peculiar caso. Yo soy Top Secrets y esto es Joe O'Reilly, el hombre más feliz del corredor de la muerte. En este canal he narrado varios casos en los que los protagonistas de estas historias han cometido delitos muy graves, los cuales les han hecho merecedores de saber el día y la hora en la que dirán sus últimas palabras y darán su último aliento. Pero en muchos casos también se pueden presentar situaciones en las que los testimonios, pistas, pruebas y sucesos son partícipes de marcar como un monstruo a alguien inocente. La policía también puede verse involucrada. Para poder zafarse de un caso difícil o por la corrupción que existe, puede implicarse a alguien inocente para evitar que una persona pudiente vaya a prisión. Y Joe O'Reilly fue víctima de esto. Henry y Mary O'Reilly, dos primos inmigrantes sirios, llegaron a Colorado en busca de trabajo. Henry se enteró que en una fábrica estaban contratando y afortunadamente obtuvo el empleo. Este sería el principal ingreso de la familia. Henry y Mary tuvieron a Joe en 1915, mientras vivían en Pueblo, Colorado. Desde el inicio, sus padres notaron que el pequeño Joe no era como todos los bebés. Tardó mucho en pronunciar sus primeras palabras, y ya siendo un niño, nunca pronunciaba oraciones completas, o simplemente se expresaba con muy pocas palabras. Pasó el tiempo, y Joe ya tenía edad para asistir a la escuela. Estuvo un año asistiendo ininterrumpidamente, pero el director de la escuela fue muy duro con sus padres. Les dijo: «Por favor, llévense a este niño a casa. Aquí no podemos enseñarle como es debido. Él no quiere aprender, su hijo es un estúpido». Henry lastimosamente perdió su trabajo años más tarde, y la angustia económica que sentía al no poder mantener a su familia hacen que con mucho dolor decida pedir ayuda a sus amigos. Quería encontrar un lugar donde puedan atender a su hijo. No podía mantenerlo, pero tampoco quería dejarlo a su suerte y que busque un empleo. Cuando cumplió 10 años, fue admitido en el hogar estatal y la escuela de capacitación para enfermos mentales de Grand Junction, Colorado, donde estaría intermitentemente hasta convertirse en un adulto joven. Pero Joe no se comportaba como tal. Él se comportaba como un pequeño niño, alegre y a veces temeroso. Siempre fue víctima de burlas y maltratos por parte de sus vecinos, compañeros de la escuela, y muchas veces fue golpeado por ellos. Su vida siempre fue una tortura por su condición. Tomemos en cuenta que no era como ahora, y su comportamiento, que claramente era un retraso mental, una condición médica conocida, en estos tiempos no era tomado más que como estupidez por parte de las personas cercanas a él. Joe O'Reilly amaba los trenes. Le gustaba verlos cerca de las estaciones, donde saltaba de alegría al oír al tren acercarse. Ya cansado de los tratos de los demás, y ya habiendo dejado la escuela a los 21 años, a fines de agosto de 1936 empezó a subirse a los vagones del tren, emprendiendo un viaje donde auténticamente era feliz y nada más importaba, terminando en Wyoming, y de igual manera podía emprender el viaje de regreso, pero este viaje en concreto sería su maldición. Era la noche del 15 de agosto de 1936, cuando los padres de Dorothy Drain regresan a casa en Pueblo, Colorado. Se les hizo muy raro encontrar la puerta abierta, ya que les habían indicado a sus hijas que siempre debían mantener las puertas cerradas. Pero al entrar, su cara de enojo cambió por una de horror y desesperación al encontrar a su hija Dorothy muerta, acostada en un charco de su propia sangre. Al agarrar el cuerpo de la pequeña, se fijaron que éste tenía varios golpes en su cabeza. Rápidamente van a vigilar el cuerpo de Bárbara, hermana menor de Dorothy, pero ella afortunadamente aún seguía con vida. Los investigadores llegaron a la conclusión de que los golpes se produjeron mientras las niñas dormían. Todo el pueblo se puso en marcha, en busca de alguien que se asemejara a la descripción que había dado la pequeña Bárbara. Cada periódico de la localidad tenía notas sobre el criminal que había abusado de dos pequeñas y asesinado a una. Se presionó a la policía para que encuentre al culpable. Otras dos mujeres también aseguraban haber sido atacadas cerca del lugar del crimen por un hombre que tenía rasgos mexicanos. La búsqueda de la policía
no avanzaba, y el pueblo, más furioso cada día que pasaba, amenazaba con quemar la jefatura de policía si no encontraban inmediatamente al culpable. Es entonces cuando el sheriff George Carroll sintió que sus problemas se acabarían, cuando se enteró que un joven de 21 años se estaba paseando sin rumbo fijo cerca de los ferrocarriles de Shell en Wyoming. Recordemos que la salud mental de Joe no era como la de los demás. Él mentalmente no tenía más de 6 años, y esto fue aprovechado por la policía para que Joe confesara estos ataques, convenciéndolo de que había hecho algo y simplemente no se acordaba, y que debía afirmar que él había hecho todo esto de lo que se le acusaba. Carroll se comunica con el jefe de policía de pueblo, Arthur Grady, y le comenta sobre Rady, pero este les dice que esto es imposible, pues ya habían agarrado al principal sospechoso, Frank Aguilar, un trabajador de México que había trabajado para el padre de las niñas que habían sido atacadas, y este había sido despedido pocos días antes del suceso, y además encontró un hacha en la casa de Frank. Pero Carroll le informó que el mismo Rady le confesó que estuvo con alguien llamado Frank en la escena del crimen. Esto claramente fue una mentira por parte del sheriff. En este momento, Frank Aguilar, al enterarse de la confusión que había, culpó a Joe de todo lo que había ocurrido, para así poder librarse. Pero aquí es donde yo me pregunto por qué. Si ya tenían al culpable y había confesado todo, ¿por qué hundir a un pobre chico que tiene un evidente retraso mental y que fue convencido de que tenía que decir esta falsa confesión? Joe fue llevado a pueblo para esclarecer todo, pero curiosamente, Joe siempre daba una versión distinta de lo ocurrido, y estas declaraciones eran tan diferentes que no tenían ninguna relación una con la otra. Incluso, cuando se le mencionó el arma encontrada en la casa de Frank, él contaría una historia diferente, en la que ahora el arma estaba presente. En el juicio de Frank Aguilar, jamás se mencionó a Rady, y fue condenado a muerte en 1937, pero antes confesaría todo a su abogado, que él era culpable de todo y nunca había visto ni escuchado sobre alguien llamado Joe Rady. Pero esto no fue suficiente. La policía no podía quedar en ridículo y argumentaron que solo quería proteger a su cómplice. Gail Ireland trató de ayudarlo declarándolo mentalmente enfermo, y que el abogado de Aguilar le informó que su cliente actuó solo, pero lamentablemente no pudo anular su condena o la conmutación de su sentencia. De hecho, varios psiquiatras hicieron un test analizando a Rady, dando como resultado que era un imbécil, un término usado en la medicina de aquella época. Tenía un coeficiente intelectual de poco más de 40, y no se comportaba como un adulto, sino como un niño de 5 o 6 años. Confundía colores y no sabía el nombre de muchos objetos. No pudo explicar cuál era la diferencia entre un huevo y una piedra. Gail dijo entre lágrimas: «Este chico ni siquiera sabe lo que implica una ejecución. Créanme cuando les digo que si lo meten a la cámara de gas, el estado de Colorado tardará mucho en acabar con la desgracia». Pero la vida de Joe se apagaría pronto, siendo condenado a muerte por complicidad en el acto de violación con asesinato de Dorothy Drain. Aunque durante todo este proceso, Rady mostraba una gran sonrisa por la atención que le estaban dando. A veces se acercaba a los guardias a preguntarles muy serio si estaban enojados con él. Rady era conocido y muy querido por los guardias y presos del lugar. Incluso ganó la simpatía del alcalde Roy Best, que un día lo visitó y le llevó de obsequio un tren de juguete. Al ver esto, Rady corrió a los brazos del alcalde, gritando y saltando por tener tan bonito juguete. Jugaba día y noche con su tren, imitando los sonidos que recordaba que hacían esos trenes cuando emprendía largos viajes entre ciudades, viajes que realizaba escondido en los vagones. Best fue el primero en llamarlo el prisionero más feliz del corredor de la muerte. En prisión, todos se convirtieron en sus amigos. Presos y guardias lo querían, jugaban y cantaban con él. Veían en Joe la inocencia de un pequeño niño sin malicia alguna. Al fin Joe tenía los amigos que siempre había querido. El día llegó, y como es de ver en ciertos lugares, llevan a un sacerdote para que se confiese por última vez y éste perdone sus pecados. Pero cuando el religioso se dio cuenta de que no haría falta, simplemente se ponen a conversar,
y le explica lo que es la muerte. Morir es como dormir, pero no te despiertas, dijo el sacerdote, y Joe le responde, pero yo siempre que me duermo me despierto. Le dijeron que era un día muy especial y que podía comer lo que él quisiera, solo tenía que pedirlo. Pidió helado, mucho helado, tanto que no pudo terminarlo, y lo compartió con guardias y presos. Ya era hora, y cuando lo sacaron de su celda, quiso llevar su tren de juguete, pero le aseguraron que donde irá no lo va a necesitar, ya que ahí le darán un arpa para jugar. Esto pareció emocionarlo mucho y entregó su pequeño tren a otro reo y le aseguró que volvería por él. Un guardia le preguntó que si tenía miedo de morir, pero Joe pareció no entender y solo le dijo no, Joe no morirá. Ni siquiera tuvieron que esposarlo para llevarlo a la cámara, pero mientras caminaban, Joe vio el rostro serio del alcalde y los guardias, y que de sus ojos hinchados brotaban lágrimas. Cuando lo estaban atando a la silla, empezó a ponerse algo nervioso. Un guardia tomó su mano y Joe se tranquilizó. Su ejecución se llevó a cabo muy rápido, y Roe Best no pudo contener las lágrimas, ni ninguno de los presentes. La vida de Joe O'Reilly se apagó el 6 de enero de 1939. Un grupo de simpatizantes de Joe colocaron una lápida donde se encuentran sus restos, la cual dice, aquí yace un hombre inocente. Su tumba es visitada frecuentemente por personas que conocen el caso y llevan dulces y trenes de juguete. En 2011, más de 7 décadas después de su ejecución, el gobernador de Colorado, Bill Reiter, concedió un indulto póstumo. Indultar a Reidy no puede deshacer este trágico evento en la historia de Colorado, dijo Reiter. Es en el interés de la justicia y la decencia simple restaurar su buen nombre. Esta es la historia más triste que he tenido que contar y fue muy duro armar el guión del video y ver las imágenes que les presenté. Simplemente me partieron el alma. Espero les haya gustado la historia de Joe O'Reilly, el hombre más feliz del corredor de la muerte. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si te gustan las historias de terror y los casos policiales, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificación para que no te pierdas el próximo video. Envío un saludo muy especial a Ociel, Marcia y Lily. Muchas gracias por apoyar el canal. Con esto me despido. Yo soy Top Secrets. Hasta pronto.